¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy bienvenidos. Esto es el resumen en relación a todo lo que aconteció en la Cámara de Diputados. Esto es Diputados TV y estos son los temas principales de este día. El proyecto para regular el teletrabajo, una modalidad que se multiplicó en el contexto de la pandemia, fue debatido hoy en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde recibió el visto bueno de las centrales sindicales y los gremios de las telecomunicaciones e informática. Héctor Daer y Carlos Acuña, secretarios generales de la CGT, reconocieron que esperaban otro momento para discutir nueva legislación, pero se mostraron de acuerdo con el proyecto unificado que se empezó a tratar en la Cámara Baja. En Diputados TV dialogaremos con diputados de esa comisión que hoy debatió por más de 3 horas. Crece la preocupación en el área metropolitana de Buenos Aires por la creciente tasa de contagios por coronavirus. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que intensifican los controles y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, informó que algunos distritos retroceden de fase. En Diputados TV analizaremos los casos con las voces de los legisladores y una de las expertas que asesora al presidente Alberto Fernández. El ministro de Educación, Nicolás Trota, consideró imposible pensar en un regreso de las clases en el AMBA y lo diferenció del resto del país. Si se llegan a acuerdos con distintos actores de la comunidad educativa, se podría aspirar a tener un regreso a clases bastante importante en todas las provincias que estén en fase 5. Una de las grandes complicaciones por la pandemia es la falta de conectividad a nivel nacional y por eso hablaremos con la diputada que impulsa una iniciativa en ese sentido. Bueno, señores, bienvenidos. Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Bien, muy bien. Hola, Leo. ¿Qué tal? Eduardo? ¿Cómo está? Mucho trabajo, Leo, ¿eh? Sí, Afloja un poquito. Sí, Estás estamos ahí. trabajando Mucho muchísimo. trabajo, pero está muy bien porque tanto Claudio como Leonardo tienen todo lo que se vivió hoy aquí en la Cámara y me ayudan justamente a entender un poquito. Por ejemplo, en esta Comisión de Legislación del Trabajo, en principio lo veo más que importante porque tenés las centrales obreras y en relación al teletrabajo. Exactamente. No durante la pandemia, sino post-pandemia, ¿no? Exactamente. Y teniendo en cuenta que la necesidad del teletrabajo se impuso en medio de la pandemia. Un dato muy importante, participaron la mayoría de los representantes de las centrales sindicales en el marco de la reunión. Sí. Y mañana el ministro de Trabajo también va a participar de una reunión virtual en donde empiezan a abordarse dos temas. Por una parte, la necesidad de legislar sobre el teletrabajo. Y hay que recordar que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la última reunión informativa que mantuvo, había anticipado que el Poder Ejecutivo estaba interesado en enviar un estatuto para regular la actividad de los trabajadores de las aplicaciones. Las aplicaciones, especialmente las que están vinculadas a la distribución y delivery, han sido uno de los grandes protagonistas en este proceso. Hay que recordar que en medio de la pandemia, alrededor del Congreso, han sido uno de los protagonistas de las movilizaciones que han sucedido en las últimas semanas, especialmente frente a la sede del Ministerio de Trabajo. Es cierto. Y en medio de una situación económica particular, hoy, y que ya a futuro inmediato va a ser complicada en principio, ¿no, Leo? Sí, eso es lo que marcaban un poco desde las centrales sindicales, ¿sí? es por qué encarar el debate ahora, justo en esta coyuntura que hay como una mayor fragilidad desde las relaciones del trabajo. Entonces, ¿por qué no esperar un poco más? Pero bueno, el debate se vino encima. Como decía Claudio, el ministro de Trabajo habló en ese sentido de que sería importante avanzar con la legislación, entonces bueno, se avanza. O sea, fragilidad en la relación laboral, empleador-empleado, y fragilidad en cuanto a la situación económica. Sí. ¿No? Una situación económica donde empresas te dicen, hablemos del teletrabajo, pero mirá que ojalá pueda sostenerme en el tiempo con la empresa, ¿no? Claro, hablemos de trabajo y... Este es el resumen en relación a lo que ocurría hoy aquí en la comisión. Mirá. Y tan solo en este año, tan solo en el 2020 y en este marco de la pandemia, en este marco del COVID-19, en este marco donde muchos trabajadores y trabajadoras se volcaron a realizar este trabajo remoto, teletrabajo, trabajo a distancia, hubo ingresado en la Cámara de Diputados tan solo en este año 17 proyectos de ley que plantean una intención de modificar o de regular, mejor dicho, el teletrabajo.
Y es bueno también decir que del análisis que hemos realizado en la comisión, en esta comisión, un trabajo que comenzó el 27 de mayo con reunión de asesores y un trabajo de comparativo entre los diversos proyectos, podemos decir que hay una coincidencia en los institutos a regular de un 90% entre todos estos proyectos. Son muchos proyectos, pero con muchas coincidencias en la cuestión de fondo, en la cuestión que tenemos que regular, que es la modalidad laboral del teletrabajo. ¿Imaginan ustedes que va a haber algún cambio hacia futuro inmediato en relación a nueva legislación? Porque los hechos lo demandan, ¿no? Exactamente, porque hay dos discusiones. Sí. Una la dijo el diputado por Santa Fe, Cantar, que dijo, nosotros los diputados que estamos reunidos en este momento vivimos ya lo que es el anticipo del teletrabajo. Pasamos prácticamente todo el día conectados, hemos aprendido lo que implica el derecho a la desconexión, teniendo en cuenta un escenario de trabajo a destajo. Si nosotros como legisladores nos toca afrontar esta situación, ¿cuáles son las situaciones que le pasan a los trabajadores que están conectados todo el tiempo, que tienen grandes dificultades de conexión? En realidad, el tema teletrabajo, lo que se conoce en el mundo, es trabajo por objetivo. Es decir, es teletrabajo. Vos manejás los horarios, Leo, pero el objetivo hay que cumplirlo. Tienes que entregar este trabajo. Exacto. Podés trabajar a la noche, a madrugada, a la mañana, etc. Distinto es el trabajo de oficina, que vos decís cumple horario y que traslades esa situación a tu casa. Eso es complicado. Claro, que vas a una oficina y están a las 6 menos 5 todos en el fichero listos para irse. Por ejemplo, ahora tendrían que estar todos con el botón. Sí. No, se planteaba, por lo menos lo planteaban la semana pasada antes del encuentro de hoy, si tenés las condiciones necesarias para poder trabajar. No todo el mundo tiene un escritorio, no todo el mundo tiene, ¿entendés? Mira, Daer hablaba en relación a este tema, teletrabajo, esto fue hoy en Diputados. Yo les quiero contar, o le queremos contar, que estábamos esperando otro momento, quizás post pandemia, para el tratamiento de este tema que viene desde hace muchos años, pero que en verdad que ahora la pandemia ha acelerado todos los procesos, donde una cantidad importantísima de compañeras y compañeros está trabajando en esta modalidad. Decirles que, dicho esto, nosotros la mirada que hacemos de este proyecto es una mirada correcta, nos quedan algunos matices. Me alegra de que la comisión tome, inclusive que el vicepresidente haya aclarado que es una modalidad laboral y no que es una actividad laboral, con lo cual no corta con todas las actividades específicas de nuestra economía, sino que genera una nueva modalidad con respecto al trabajo que realiza cada uno de las compañeras y compañeros. En sí estamos de acuerdo, creemos que fue fundamental también que se hayan sacado el plazo de 180 días, que en algún momento fue y vino, para articularlo por convenio colectivo de trabajo, porque eso nos termina poniendo un plazo, y en los plazos, si persiste esta situación y no tenés fuerza sindical, es muy difícil discutir en el marco de un convenio colectivo. El tema es el teletrabajo aplicado a qué tipo de actividad, porque no todo tipo de actividad se puede adaptar al teletrabajo, o el teletrabajo adaptarse a distintas tareas. Tengo en línea a Walter Correa, diputado nacional de Frente de Todos por Buenos Aires. Diputado Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, no toda actividad se puede ajustar al teletrabajo y viceversa, ¿no? No, tal cual. Por eso, mirá, hoy fue casi unánime de todos los sectores la cuestión de la jornada laboral y el concepto de ser voluntario para acceder al teletrabajo, y de la misma manera ser voluntario para retirarse del teletrabajo y volver a su puesto normal y habitual, entre comillas, ¿no? Me parece que la jornada de hoy, la satisfacción que te puedo transmitir como laburante es que
como dijo el compañero Daer, hay solamente matices, no hay diferencias de fondo. Y esto lo positivo, digamos, de la reunión de hoy. O sea que de un lado el empleador va a analizar a ver si es productivo el empleado en casa, por ejemplo. Y el empleado va a decir, bueno, si puedo adaptarme o no a esta modalidad de trabajo, porque eso también hay que ir probándolo con el tiempo. Sí, mirá, esto tuvo, digamos, se potenció lamentablemente por la situación de la pandemia. Claro. Vos sabés que hay algunos criterios que tomaron los compañeros y las compañeras en primera instancia, que esto era un beneficio, entre comillas, ¿no? Entonces pareciera como que era una cuestión más light. Cuando los compañeros transcurren la pandemia, donde hay un montón de dificultades, donde las herramientas, donde muchos compañeros y compañeras te llaman y dicen, che, yo tengo que pagar internet. O sea, hoy ya nadie tiene ese concepto de beneficios, sino hay un concepto claro que es una jornada de trabajo, que vos cumplís con obligaciones como trabajador, como trabajadora, y por ende tiene que estar encuadrado dentro, nosotros entendemos, dentro de la 2744, que es la Ley de Contrato de Trabajo. Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. ¿Cómo está? Diputado, durante la reunión de la comisión de hoy, por fuera de los consensos en torno a algunas coincidencias, hubo dos conceptos que yo quisiera conocer su explicación. Uno, se habló de garantizar un piso de derechos. Quería preguntarle a qué se referían con este piso de derechos. Y por otra parte, el otro gran tema que viene circulando a partir de la fruición del trabajo en el teletrabajo tiene que ver con el derecho a la desconexión. ¿Cómo abordaron esos dos temas en la reunión de hoy? Mirá, en principio, cuando hablamos de piso, siempre lo que estamos planteando es una cuestión de ley, una cuestión básica, elemental, conforme a la ley. O sea, son derechos universales para el trabajador o la trabajadora. Esto es un piso que después se eleva, se mejora este piso por los acuerdos individuales entre un trabajador y un empresario, y también por algo que tiene mucho más fuerza y contundencia, que son los derechos colectivos. Que también estos derechos colectivos se ven modificados, discutidos, debatidos todos los años cuando las convenciones colectivas de trabajo discuten las paritarias. Claro. Por ende nosotros lo que sostenemos que esto es un piso, que es un piso conforme a la ley. Entendemos, comprendemos que lo que nosotros no vamos a escribir en este proyecto de ley, lo que nosotros no vamos a escribir en esta ley básica, se tiene que mejorar o se tiene que potenciar en los convenios colectivos de trabajo de cada sindicato con cada cámara empresarial. Por eso ratificamos esto de que esto es un piso. El techo lo genera la discusión colectiva entre los sectores patronales y los sectores de los trabajadores, o por algún acuerdo individual de partes. Y después, con el derecho a la desconexión, también hubo una unanimidad de criterios de todo lo que manifestaron, de todos los proyectos, es el hecho de que vos tenés una jornada de trabajo. Vos tenés una jornada de trabajo conforme a la ley de contrato de trabajo. En este caso estaríamos hablando de 8 horas de trabajo, 9 horas de trabajo conforme los convenios colectivos, pero básicamente es una jornada establecida de 8 horas. Lo que nosotros decimos es que culminado tu horario de trabajo del trabajador o la trabajadora, vos tenés tu derecho a desconectarte. ¿Por qué? Porque en esta situación de limbo que potenció, digamos, la pandemia, el hecho de que muchos compañeros y compañeras tengan que trasladar su trabajo al domicilio, genera que hay un limbo legal, un bache legal, donde hoy te encontrás compañeros que trabajan todo el día y por ahí los empresarios, los gerentes, los llaman a las 12 de la noche para que ya requerirle algún trabajo en ese momento o al otro día. Entonces nosotros lo que decimos es que en todos los proyectos está claro y conciso el derecho a la desconexión.
Acá planteábamos hace unos minutos antes de tomar la comunicación, también hay que ver si uno tiene el espacio suficiente en casa como para poder llevar adelante la tarea. No todo el mundo tiene un escritorio, la computadora acorde, los servicios, etcétera. Pero tenés que tener las condiciones dadas, ¿no? ¿O lo provee la compañía, eso, la empresa? Bueno, en esto nosotros el proyecto que trabajamos habla de las condiciones de trabajo, los elementos de trabajo que tienen que estar a cargo de los sectores patronales, habla también de los elementos de seguridad e higiene, ¿no? Hablamos hasta de un botiquín de primeros auxilios, la capacitación para que el trabajador y la trabajadora se eduquen en la cuestión práctica, en el ejercicio tanto de los elementos de trabajo como los elementos de seguridad. Generar este hábitat, ¿por qué? Porque sinceramente mucho de lo que se está haciendo hoy, o parte de lo que se está haciendo hoy se están utilizando desde el escritorio del compañero o un lugar del living de la casa o un lugar de la galería, y con elementos que lo aportan el trabajador o la trabajadora. Entonces nosotros en esto también es importante que se destaque el hecho de que en todos los proyectos esta situación, ¿no? De la seguridad e higiene, el hábitat del trabajador donde desempeña la tarea está sumamente contemplado. Diputado Leonardo Fredes lo saluda. Le pregunto, el tema de la sindicalización, también se tocó hoy en la comisión. ¿Cómo lo piensan manejar desde los sindicatos al tema de que los trabajadores por ahí estén dispersos y haya más actores individuales y no tanto colectivo? Mira, en principio hay que destacar algo que lo dijo el compañero Marín y que todos lo ratificamos, ¿no? El hecho de la base de datos en cómo tanto las organizaciones sindicales como el Ministerio de Trabajo tienen la capacidad de verificar todos los compañeros y las compañeras que realizan esta tarea del teletrabajo. Y conforme a esto, nosotros lo que decimos es que estos trabajadores tienen todos los derechos plenos sindicales, los mismos derechos que el resto de los trabajadores y las trabajadoras. Le dedicamos un párrafo a esto, también le dedicamos un párrafo a que ejerzan y puedan tener representación sindical, que tengan los delegados, las delegadas correspondientes. Profundice un poquito más el proyecto de la compañera Claudia Hornachea, donde ella habla de una cantidad determinada de trabajadores para elegir delegados. Y después nosotros también dedicamos un párrafo para que estos trabajadores puedan integrar los órganos directivos de las organizaciones sindicales. En esto casi todos los proyectos, la mayoría de los proyectos, mejor dicho, contemplan, evalúan y proyectan esto de la sindicalización y el derecho y de igual manera de todos los trabajadores y trabajadoras a representar y ser representados. Hay un tema importante que tiene que ver con los accidentes de trabajo. La cobertura del ART, la situación in itinere acá, imagino que no existe, porque del trabajo a casa al trabajo, vas a estar en casa, casa es trabajo y casa es casa, pero un accidente, me caí de la silla, me fracturé un brazo, etcétera, ¿lo cubre el ART? ¿Se trata el tema? Mirá, es muy buena tu pregunta, porque hoy por ahí no se profundizó, pero en casi todos los proyectos siempre nosotros hablamos de autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación en este caso es el Ministerio de Trabajo. La autoridad de aplicación en estos casos también es a la ART. Por eso las condiciones y el lugar de trabajo y el hábitat de trabajo, siempre nosotros profundizamos en que se verifique, se constate por el Ministerio de Trabajo y también tengan la participación activa de la ART, como las empresas y los sindicatos. Por eso siempre hay una participación mínimamente de 4 o 5 partes. Esto también varía conforme a algunas cuestiones provinciales, ¿no? Donde también hay algunos departamentos que se pueden agregar. Un ejemplo es el caso de Santa Fe. Santa Fe, la legislación de los accidentes de trabajo de Santa Fe es mejor
que el resto de las provincias. Por ende, va a tener un mayor énfasis que en las distintas provincias. Pero siempre estamos hablando de que todo el accionar y todo el hábitat laboral tiene que estar salvaguardado por la verificación de autoridades de aplicación, en este caso el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, los Ministerios de Trabajo a niveles provinciales y las ART correspondientes, conforme también a la Superintendencia de registros de accidentes de trabajo. O sea, todo esto tiene que ser un combo constante y permanente para salvaguardar esto que vos bien explicás. Un compañero, una compañera, tranquilamente pueden tropezarse o caerse, diputado, y tener un accidente en su puesto de trabajo. Le hago una pregunta respecto a lo que estábamos dialogando recién, respecto al piso de derechos. Si esta reforma a la ley de contrato de trabajo prospera, ¿esto implicaría entonces que a partir de ahora, en el mundo de la pospandemia, en la discusión paritaria, cada una de las patronales con sus gremios en el marco de negociación paritaria van a tener que incluir el ítem de modalidades de teletrabajo en la actualización del convenio colectivo? Mirá, te agradezco tu pregunta porque me da la posibilidad de responderte que es así. Nosotros, cuando yo terminé de manifestar, nosotros lo que decimos es todo lo que no está escrito en la reforma, en la inclusión a la 2744, nosotros lo que decimos es que esto hay que incluirlo en la ley de contrato de trabajo. Todo lo que no está escrito, esto va a la negociación colectiva. O sea que, por ende, cada organización sindical, cada cámara patronal va a discutir convencionalmente, va a discutir conforme a las paritarias, todo lo inherente conforme a la tarea específica de cada actividad, cómo van a desempeñar y desarrollar la tarea del teletrabajo los trabajadores y las trabajadoras de cada actividad. Es importante, imagino, ya saliendo del teletrabajo, Correa, la situación económica por la que se está viviendo debido a la pandemia, y a partir de la pospandemia, ¿qué va a ocurrir con cada una de las áreas de la economía argentina, ¿no? Industria, comercio, servicios, etcétera. ¿Se trató el tema? ¿Se llegó a tratar? Es decir, hablemos de trabajo, de sostener el trabajo y que la empresa permanezca de pie. Sí, mirá, la verdad que esto es una mirada mía, de que hay vastos sectores del frente de todos y todes, donde están ya elaborando estratégicamente cómo es la salida, cómo tenemos que potenciar el trabajo, cómo tenemos que potenciar la industria nacional. Yo, sinceramente, a mí se me simplifican el análisis, porque yo soy peronista y entiendo de que después de la posguerra, Juan Domingo Perón y Eva Perón articularon no solamente un Estado presente, sino articularon un Estado que asociaba la situación de la tierra, un Estado que potenciaba la industria nacional, un Estado donde realizaba un montón de actividades, desde comerciales hasta industriales, para el desarrollo y, por ende, el trabajo de los argentinos y las argentinas. Así que para mí es sencillo, porque para mí la salida es por ahí, pero entiendo que todos los sectores involucrados, por lo menos me consta que en el frente de todos, están tratando y elaborando cuál va a ser la salida para esto, ¿no? Porque entendemos que es sumamente importante nuestra industria nacional, cuidar, como dijo en su momento el compañero Daer, ¿no? los puestos de trabajo de los argentinos y las argentinas. Diputado Correa, gracias por estos minutos, muy amable, muchísimas gracias. No, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de poder manifestar lo que siento y lo que pienso. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Qué interesante que es esta comisión. Qué sé yo, a mí particularmente hay tanto por discutir, ¿no? Tanto por toda discutir. una modalidad nueva de trabajo que no es. Donde no necesariamente no todas las empresas se van a adaptar al teletrabajo, no tienen por qué hacerlo. Tal cual. Pero están abriendo el paraguas antes, ¿no? A tiempo. Sí, porque claro, como pasa con algunas discusiones vinculadas con la pandemia, la legislación trata de anticiparse a las imposiciones de hecho. Está muy bien. Falta una parte acá, o sea, diputados con el empleado, ¿no? Y sus representantes. Falta luego, imagino, vendrán las reuniones con el empleador.
Me ¿no? parece, Decir, me parece que con el texto borrador que está circulando, sí. me parece que ya hubo algún sondeo y ya se avanzó un poco. Y no, pero requiere discusiones, te imagino, así como tienen de un lado, tendrán del otro. Sí, supongo que estarán los actores en la comisión, Claro, aunque sea, claro. por más que ya esté todo consensuado, la formalidad de invitarlos y decirle, bueno, a ver qué piensan. Claro, ¿no? a ver qué piensan y cómo salimos de esto. Bueno, Ricardo Peidró también habló, pero Hugo Yasky estuvo representando allí la CTA y esto es lo que decía. Bueno, ya vamos ahí, está bien, no hay problema, ya vamos. ¿Sabés por qué digo el tema del empleador? Porque para mí es prioritario el tema económico, es decir, cómo sigue esta historia. Tal cual. Para mí es clave. Y hay un tema ahí que tenía que ver con lo que nos decía recién Correa. Sí. A partir de introducirse estos cambios en la legislación, hay que recordar que año tras año, en las instancias paritarias, es donde aparte tantos trabajadores como empleadores buscan relegislar una parte de esos acuerdos. Ahora esto se va a insertar en eso, o sea que parte de la discusión paritaria en el futuro va a incluir el componente del teletrabajo, es decir, sus formas, quién paga los viáticos, una serie de cuestiones que van a formar parte de esa negociación. Te pueden decir, ¿qué viático? Bueno, si estás es en que, tu casa. pero también hay una serie de costos de conectividad, Exacto, cuidado con tal los vez chicos. ese viático se aplica Deja a de haber esto, viático ¿no? de traslado y pasa a haber viático de café en tu conexión, casa, claro, de decir, bueno, insumos. es probable. Y especialmente la cantidad de horas de trabajo, que es un tema central. Eso es central. A ver qué decía Yasky. Los tiempos de pronto se modificaron con la aparición de la pandemia. Jamás hubiésemos pensado los docentes que íbamos a tener que estar garantizando la continuidad del ciclo lectivo utilizando el teletrabajo, pero bueno, eso forma parte de los cambios, de los tiempos que se apresuraron y creo que estamos en excelentes condiciones de poder discutir y de llegar a un acuerdo que nos permita tener un amplio consenso en torno a este tema. Creo que el movimiento sindical en la Argentina tiene una larga tradición de haber logrado siempre sobreponerse a los intentos que hubo en distintos momentos de achicar, de soslayar, de alguna manera relativizar la representación del sindicato en los lugares de trabajo. Y ahora que viene el teletrabajo hay que tratar de garantizar que esa presencia del sindicato, de lo colectivo, ese derecho que equipara esa simetría que existe de origen entre la empresa y el trabajador se pueda resolver. Y por otro lado, decirle a los compañeros de la CGT que seguramente Vanessa lo va a expresar al final, pero nos parece interesante tomar el tema de las obras sociales. Creo que sí, que es un tema que lo tenemos que incorporar en la agenda. Y creo que es bueno que podamos exhibir un amplio consenso de todas las centrales sindicales, porque en momentos como este necesitamos más que nunca esa unidad en lo conceptual y bueno, el tiempo dirá también si en la acción. Bueno, qué importante esto último que dijo, ¿no? Necesitamos la unión más que nunca, en lo conceptual y en la acción. Claro, porque en algún punto te va a plantear algún empleador, mirá, estoy realmente en emergencia. Muchachos, ustedes quieren trabajar 4 horas, 5, pero si necesito sacar de determinado trabajo, eso se va a tener que charlar, Claudio. Y hay un problema conceptual. En estos tiempos, digo, que se vienen, ¿no? Y hay un problema conceptual que surgió en la comisión, que lo decían varios diputados, que culturalmente para muchos empleadores el teletrabajo no es trabajo. Y eso implica entonces que la cantidad de horas de dedicación se multiplique en un escenario donde no hay cómo cuantificarla. Ahí es donde empiezan a surgir, digamos, una serie de necesidades de poder reglamentar un poco ese funcionamiento. Ahí es donde charlábamos hoy el objetivo. Exactamente. Claro, sí, bueno, yo te mido, depende de la actividad, ¿no? Exacto. Vamos por objetivo. Es más, tenés actividades donde haciendo home office o teletrabajo, ¿sabés quién controla a ese empleado? El cliente, directamente.
tenés los pasos que va llevando adelante el empleado en relación al cliente directo para ver qué está haciendo. O sea, que no te monitorea tu empleador solo, sino también el cliente de esa compañía, que ahí también lo van a tener que charlar. Bueno, Ricardo Peidró representa la CTA Autónoma, y esto decía. Lo que venimos planteando es lo siguiente. Si le permiten, voy a leer para no olvidarle de ninguno de los puntos que han tratado los compañeros en el día de ayer de las diferentes organizaciones de nuestra central. Primero, que la necesaria articulación y especificación sectorial vía convenio colectivo del trabajo y el consentimiento colectivo. Es decir, deberían incluirse disposiciones específicas que tiendan a fortalecer la negociación colectiva y por ende la participación de las organizaciones centrales en su regulación. Es decir, establecer que el teletrabajo solo puede ser utilizado previa habilitación por medio de la negociación colectiva, homologada por supuesto por el Ministerio de Trabajo, y de esta manera el consentimiento para las tareas vía remoto solo puede establecerse de manera colectiva y no individual. Lo voluntario, mucho de lo que estamos, en la actividad privada fundamentalmente también, lo voluntario, si se establece que es voluntario el trabajador, lo voluntario en las relaciones laborales depende, generalmente es decisión de los patrones y depende de la relación de fuerza que tenga la relación sindical para poner las condiciones. Entonces, también disponer que todo trabajador o trabajadora que realice tareas remotas deberá ser encuadrado en el convenio colectivo de trabajo aplicable a la actividad principal de la empresa para la que presta servicios o para una de ellas en el caso que los servicios sean brindados por más de uno. Y establecer que los trabajadores que realizan tareas a distancia deberán tener derecho como mínimo a los mismos derechos previstos en la legislación general y en el convenio colectivo de trabajo. Importante la convocatoria de esta comisión. Así es. Muy numerosa, ¿no? Muy numerosa, ¿eh? Sí, todas tienen más o menos entre pero acá 30 por ahí. Viste que va cambiando la pantalla de acuerdo a la cantidad. Y lo llamativo tiene que ver con la cantidad de representantes sindicales que formaron parte del debate de esta comisión. Bien. Saludo a Mario Arce, es diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Formosa. Mario Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Buenas noches, Eduardo, al equipo. Gracias a ustedes por esta entrevista. Qué interesante esta reunión de comisión, qué importante el tema y cuánto por discutir en principio, Mario. Ahí hablábamos, por ejemplo, entre otras cosas, de acuerdo a la actividad, hasta puede ser por objetivos el teletrabajo y no tanto en cumplimiento de horario, de acuerdo a la actividad, ¿no? Sí, por supuesto. Puede tener, porque lo del teletrabajo hay que entender que no es una actividad, sino que representa una modalidad de trabajo, es decir, la modalidad se puede dar de manera presencial como también de manera virtual o a distancia, como conocemos. Así que necesariamente la realidad social de hoy nos obliga a los legisladores a regular este tipo de vínculos, de relaciones laborales, a efectos de, principalmente, me parece a mí, de proteger los derechos de los trabajadores, lo que se venía diciendo también en cuanto a la necesidad de fijar un mínimo de derechos sobre los cuales no se puede dejar sin efecto, sin perjuicio de que los convenios colectivos puedan regular algunas situaciones en particular. Y por el otro lado, también importa, como decía recién, que estamos ante una modalidad de trabajo y no frente a una actividad. Está bien. Importante que no se confunda. Por eso se hace hincapié, Arce, en cuidar los derechos, porque seguramente va a haber modificación en las obligaciones. Por supuesto, por eso hay que discutir bien, hay que clarificar, me parece que hay que tomarse el tiempo que sea necesario para sacar el mejor proyecto. Desde la Unión Cívica Radical, desde Juntos por el Cambio, está la mejor predisposición, la colaboración para tratar de mejorar aspectos, para analizar una docena de proyectos que tuvieron iniciativa parlamentaria. Y bueno, y hay aspectos que son fundamentales para que la gente sepa como pilares en cuanto a características del teletrabajo. Es importante saber, por ejemplo, el derecho a la desconexión que tiene el trabajador. Es decir, ¿qué significa esto? Que por fuera de la jornada de trabajo, su horario de trabajo no puede ser requerido por el empleador
otro eje fundamental al teletrabajo tiene que ver con la voluntariedad, la posibilidad de que de manera que el trabajador preste su consentimiento para este tipo de modalidad. Y por último, la reversibilidad, la posibilidad de que una vez que el trabajador ha tomado la decisión de hacerlo de manera a distancia o mediante el sistema de la modalidad de teletrabajo, pueda volver nuevamente al presencial. Me parece que esos son los ejes fundamentales del proyecto y hay otros aspectos que seguramente se van a seguir discutiendo que tienen que ver con... ¿Cómo le va, diputado? Disculpe que lo interrumpa. Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Diputado, nosotros hemos venido siguiendo un poco la discusión vinculada al teletrabajo, pero lo saco brevemente de ese tema y le hago otra consulta. En la última reunión informativa que tuvo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, con el Pleno de la Comisión de Legislación del Trabajo, había planteado que el Poder Ejecutivo estaba analizando la posibilidad de redactar un estatuto para reglamentar la actividad de los trabajadores de aplicaciones virtuales. Me refiero especialmente a las aplicaciones que están vinculadas al delivery y a las entregas a domicilio. En este escenario y desde el comienzo de la pandemia nos hemos encontrado con dos cuestiones muy preocupantes. Primero, la cantidad de accidentes laborales en un escenario de muchísima precarización. En vista de que mañana el ministro Moroni va a volver a mantener un encuentro virtual con la comisión, quería preguntarle cuál es la posición de Juntos por el Cambio respecto a la posibilidad de reglamentar esta actividad. Bueno, todavía no hay ningún proyecto del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo, con referencia a este tipo de relaciones. Si bien, por supuesto que estamos a favor de una regulación y teniendo en cuenta todos estos parámetros y estas situaciones. En primer lugar, hay que decir de que en la República Argentina se estima que hay un 40% de empleo no registrado, empleo negro, y eso, sin lugar a dudas, se debe trabajar mucho más, quizás en la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo también, y también en la regulación, en lo que hace nuestra función como legisladores. La Unión Cívica Radical está a favor de una regulación sin perjuicio de que se discutan aspectos, como te decía recién, en cuanto a las características mismas, es decir, decía, higiene y seguridad en el trabajo, la posibilidad de que por las características de este tipo de relaciones se tenga la cobertura debida, y al mismo tiempo también me parece importante lo que ustedes señalaban, la necesidad de que previo al avance o la aprobación de una normativa de estas características se escuche a otro sector o de alguna otra manera a un sector como es el empleador. Me parece que no puede estar fuera de esta discusión. Por eso hoy tuvimos charla en la Comisión de Legislación Laboral con representantes de algunas asociaciones sindicales. Me parece que se debe ampliar al marco a otras, principalmente, por ejemplo, del interior provincial, así como también, más allá de que mañana va a estar el ministro de Trabajo, también me parece interesante que se le pueda invitar a sectores empresariales para escuchar su voz. Es fundamental, por ejemplo, algunos aspectos que hacen al teletrabajo en cuanto a quién se va a hacer cargo de afrontar lo que representa, por ejemplo, la conectividad, lo que representa el aparato que tiene que utilizar. Ahora, Arce, antes de llegar ahí, y que es importante, quién se va a hacer cargo de algunos gastos, costos que requiera para llevar adelante la tarea, a ese empresario yo creo que hay que preguntarle hoy qué tal tu empresa, tu sector, la economía argentina, ¿no? Porque el teletrabajo, genial, y está muy bien anticiparse. Está muy bien anticiparse, pero el tema es qué pasa con tu sector hoy y cómo lo ven a futuro, sea industria, comercio, servicio. Por supuesto, coincido totalmente. Es decir, estamos hablando puntualmente de estos proyectos que hoy estamos analizando, pero no quita, por supuesto, entender el contexto de pandemia, entender la difícil situación económica que estamos atravesando todos los argentinos, y sin lugar a dudas tiene que haber un complemento de medidas desde el Ministerio de Trabajo, desde el Gobierno Nacional, a efectos de aliviar la situación de nuestras empresas, nuestras industrias, que hoy están en una situación crítica y muchas de ellas han cerrado. Así que totalmente coincido en la necesidad de que, más allá de analizar este tipo de proyectos, también tengamos en cuenta algunos paliativos, algunas acciones o medidas a favor
de estos negocios. Que ustedes no son ajenos, imagino, porque digo, para ser realistas, que muchos van a plantear reducción de salario o reducción de horas o suspensiones, por más que esté prohibido, y hasta fin de año la doble indemnización sí o sí. Muchos van a hacer el planteo, mirá, si no suspendo, si no despido, yo igual quiebro, y eso perjudica mucho más al empleado que si me mantengo así. O sea, digo, son temas fuertes, inmediatos, y que van más allá de esto que, insisto, es importante, pero el otro es inmediato y es de fondo. Totalmente coincido, me parece que no podemos estar ajenos de este tipo de situación. Las industrias, yo soy de una provincia, en el caso mío de la provincia de Formosa, donde gran parte del empleo representa lo estatal, lo público, y las pocas empresas, los pocos comercios que hay en nuestra provincia, sin lugar a dudas, hoy están pasando por una situación difícil. No soy ajeno a esa realidad. Hay algunas medidas que se han tomado del gobierno nacional, entiendo que son insuficientes, creo que hay que ayudar más, no solamente con algunos incentivos en cuanto a reducir la carga patronal, sino también pensar en la actual situación difícil y también el futuro, que sin lugar a dudas, por más que podamos superar la situación de pandemia, el futuro que nos depara la situación económica y social de la República Argentina es bastante difícil, y tenemos que estar todos a la altura de las circunstancias para tratar cada uno en su función, en nuestro caso como legisladores, para tratar de solucionar estos problemas. Arce, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le pregunto, el tema, usted mencionaba que habría que darle participación más al empresariado y que sería bueno que los inviten a la comisión. ¿Ustedes tuvieron charlas informales? ¿Qué inquietudes les transmitieron? ¿Por dónde pasa lo que pide el empresariado en materia de teletrabajo? No, justamente queremos escuchar, hay un sinnúmero de proyectos de legisladores de nuestro bloque que tratan de regular aspectos, como te decía recién, la desconexión laboral, aspecto de la voluntariedad, lo que hace la reversibilidad, la higiene y seguridad del trabajo, las cuestiones ambientales, en este tipo también que pueda ayudar, aspectos que hacen puntualmente, por ejemplo, algo interesante, incentivos fiscales para incentivar también la creación de fuentes de trabajo. Hay un proyecto de uno de los diputados nuestros de Juntos por el Cambio que va en esa línea, que trata en su proyecto también de incorporar elementos de incentivos o beneficios fiscales para las personas que generen este tipo de trabajo. Así que me parece importante en conjunto no solamente tener en cuenta el proyecto en sí del teletrabajo, sino también estos aspectos que ustedes señalan sobre la necesidad de no dejar o no perder de vista la situación actual en que está pasando las empresas argentinas, los comercios de todo el país. En relación al teletrabajo, ¿qué opina el empleado, el trabajador? ¿Qué opina? ¿Está más cómodo? ¿Prefiere estar en su oficina, en el lugar, en la empresa? ¿Qué comentan en este periodo de cuarentena? Bueno, todos sabemos que se dan situaciones atípicas porque al no ser un trabajo de carácter presencial, si bien esto viene hace tiempo también, estas modalidades a distancia o de teletrabajo ya se han implementado en muchas empresas. Lo que sí y lo que nos manifiestan los trabajadores, más allá de lo que las representaciones gremiales, sindicales puedan llegar a decir, lo que nos manifiestan es la necesidad de una regulación en distintos aspectos. Te decía, la higiene y seguridad, la posibilidad de que tengan su ART ante un accidente o una enfermedad profesional, la necesidad de que tengan un seguro de vida obligatorio como establece la ley, así como también que se respete la jornada de trabajo y que tiene de alguna otra manera vinculación con la desconexión laboral, aspectos que hacen a garantizar los derechos de todos los trabajadores como establece la ley madre, la ley de contrato de trabajo. Así que me parece que, y eso es lo que nos transmiten los trabajadores, la necesidad de que se siga se garanticen que esos derechos laborales no sean vulnerados. Sin lugar a dudas, al no tener una protección, al no tener una regulación legal, esos derechos laborales hoy se encuentran de alguna otra manera dispersos y son sujetos de abusos o de situaciones de injusticia o irregularidad al no haber una regulación legal al respecto.
Arce, en esta reunión han dado un primer paso con respecto a un tema que ya empieza a suceder de hecho. Sin embargo, como yo le preguntaba recién, otra cuestión que viene sucediendo de hecho tiene que ver con el nivel de precarización de los trabajadores de las aplicaciones virtuales. Usted me decía que todavía no hay un proyecto del oficialismo. Quería preguntarle, en Juntos por el Cambio y en el bloque del radicalismo, ¿han evaluado la posibilidad de presentar un proyecto para regularizar la situación de los trabajadores de las aplicaciones virtuales, más teniendo en cuenta en este escenario en donde la tasa de mortalidad por accidente se incrementa especialmente en el área metropolitana? Sí, efectivamente hay iniciativas, se analiza, se discute aspectos sobre la necesidad de que se regulen este tipo de relaciones o vínculos laborales, más allá de que entendemos también, como decían ustedes por ahí, que hay cuestiones que hacen a la situación económica, a la situación de pandemia. Por ejemplo, en mi provincia de Formosa, los empleados municipales hoy no cuentan, es decir, estamos hablando con representación gremial, trabajadores que tienen de alguna otra manera una cobertura previsional, pero hoy, por ejemplo, no cuentan con la cobertura en una ART, el seguro de vida obligatorio que les decía recién. Es decir, son derechos también de que más allá de que hoy se presentan estas realidades sociales nuevas que son necesarias, también, así como ustedes me preguntaban hoy en cuanto a que no dejemos de lado la cuestión de la situación económica, también hay derechos que son consagrados hace mucho tiempo por distintos gobiernos, no solamente por el justicialismo, sino también el radicalismo, ha hecho sus aportes al derecho argentino, al derecho laboral, para que las condiciones laborales de los trabajadores puedan estar en mejores condiciones. En mi provincia, por ejemplo, hay todavía derechos que están reconocidos hace mucho tiempo, pero que hoy de alguna otra manera no se cumplen. Y eso también me parece que es algo que debemos estar atentos y tratar de que una vez por todas se efectivicen esos derechos laborales que hacen a la dignidad del trabajador, a mejorar sus condiciones de vida para todos. Gracias, diputado Arce. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, es muy amable. ¿Se flexibiliza, dijo? No llegó a ese punto, sí. No quería extenderlo, pero ¿se flexibilice la relación laboral? No. No, digo, no es mala palabra, flexibilizar relación laboral. Tiene una connotación negativa desde la década del 90, pero... Sí, pero mirá, no sé, qué sé yo. ¿Me permitís la economía estadounidense? Hoy tienen millones de desempleados. Mañana se soluciona el tema pandemia y esos empleados son inmediatamente contratados. Porque justamente tienen esta situación flexible de poder. Y cuando vos te dicen, te retirás de la empresa, tenés un seguro que a vos seguís cobrando lo que cobrabas hasta que consigas el otro trabajo que es inmediato. O sea, esa situación que acá en algún momento creo, no sé cuándo, pero se va a discutir, se tiene que discutir, ¿no? Leo. Sí, lo que pasa es que, sí, vendido como flexibilización, no la va a aceptar nadie porque bueno, cambiarle la palabra. Viene con esa pero se carga entiende, negativa. ¿no? Vos hoy agarrás 10 empleadores, es decir, empleás hoy aún necesitando gente, ¿qué te dicen? Que no. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Sí. Pero hay que tenerlo en cuenta eso. Es decir, ¿por qué? Te dicen no. Por esto. En algún momento, así como se están tratando tantos temas, eso hay que discutirlo, no hay que temerlo a ese tema. Una de las discusiones en esta comisión precisamente fue eso, digamos, de que estas no sean canaletas para precarizar ni para despedir. En este contexto, siempre el necesario contexto. En el caso de Estados Unidos nos encontramos con dos cuestiones. Por una parte, un sistema de seguros de desempleo muy activo. A eso me refería. Pero por otra parte, que lo hemos compartido en este piso, tiene que ver también con el rol del Estado de los Estados Unidos para subsidiar y para auxiliar empresas en crisis. Gran parte de los empleos que se sostienen en medio de la pandemia están vinculados en algunas actividades al rol que empieza a tener la administración del gobierno de los Estados Unidos para sostener empresas en crisis. Pero fíjate que todo es un círculo virtuoso, porque en definitiva ayudás, empleo. Si empleo y no te necesito más, tenés seguro.
te cuido y conseguís otro trabajo, es virtuoso. Sí, claro, pasa es virtuoso. Acá si te quedás sin empleo es un abismo. Bueno, ¿por qué? Y es la situación porque el histórica empleador de no Argentina. contrata por ese abismo que también tiene. No es porque no te quiere, te quiere. ¿Entendés? Sí. Entonces, no es que son todos malos empleadores, los hay, pero... Y otra pieza también a este rompecabezas nuevo, ¿no? Que en el medio, en la situación de los Estados Unidos, nos encontramos con estas dos caras del Estado norteamericano, pero en un escenario en donde la situación de la pandemia ha sido de muy difícil control. Ahí nos avisa el diputado Arce que no dijo flexibilizar. Está muy bien, hay que aclararlo. Yo escuché, por eso pregunté, y vos dijiste no. Así que, igual dentro de diputado, Juntos un por el abrazo. Cambio me parece una de las posiciones Bueno, un pero- poco sí. razonable, que por ahí las que tienen algunos Claro, diputados del pero PRO, en el ¿no? caso de él no lo dijo. Me No, pareció no. que lo había dicho, pero no. Bueno, este tema se trató el último domingo aquí en nuestra pantalla en Punto Género. Se vinculó el tema al programa. Mirá lo que ocurrió. Entraron a la Cámara de Diputados 14 proyectos de distintos sectores. En realidad te podría decir que en un punteo de los 14 no existen diferencias que no podamos conversar, acercar y poner una puesta en común buscando el mejor instrumento para trabajadoras y trabajadores. Así que tenemos muchos puntos en común que tienen que ver con la necesidad de que sea algo voluntario, que sea por escrito, que sea reversible. Eso es un tema, ¿no? Que pueda ser voluntario. Totalmente, debe ser voluntario y debe ser voluntario por escrito. Y además también tiene que poder ser reversible. Si el trabajador o trabajadora en un determinado momento quiere volver al sistema presencial, tiene que poder hacerlo y la patronal, la empresa, tiene que darle las condiciones para que así sea. Y yo quiero aclarar algo. En el proyecto nuestro, nosotros hablamos de trabajo, de trabajador o trabajadora, no de teletrabajador o teletrabajadora. Bien. Es una modalidad. Y digo esto porque es importantísimo que se entienda que el trabajador o trabajadora en esa modalidad tiene los mismos derechos que un trabajador o trabajadora estando en forma presencial. Género todos los domingos aquí en Diputados TV. Hacemos una pausa y tenemos más resumen aquí en nuestra pantalla. Ya volvemos. Claro. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados, la cobertura del tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Los proyectos de ley pueden ser presentados por uno o varios legisladores, el presidente de la Nación, los ciudadanos por iniciativa popular. En la Cámara de Diputados, todo proyecto presentado por ciudadanos debe estar firmado por un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral y debe representar al menos a 6 distritos electorales. Todo proyecto de ley que obtiene un dictamen favorable en las comisiones está listo para ser debatido en el recinto, para su aprobación o rechazo. Cada una de las cámaras le otorga media sanción a un proyecto cuando las mayorías votan a favor. Si la Cámara Revisora modifica el proyecto, este debe volver a ser discutido en la Cámara de Origen, que puede aceptar las modificaciones o insistir en el proyecto original. Si
Si los legisladores rechazan un proyecto, este no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Todo proyecto sancionado por el Poder Legislativo se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación. Un proyecto de ley que ha conseguido el voto de las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado se considera sancionado, pero todavía no es una ley nacional. El Poder Legislativo debe enviar el proyecto al Poder Ejecutivo. El presidente tiene 10 días hábiles para promulgar la ley o vetarla de forma total o parcial. Si la ley obtiene un veto parcial, la parte no vetada del proyecto puede promulgarse. Los legisladores pueden insistir en su sanción y reunirse para volver a tratarlo. Si las dos cámaras cuentan con 2/3 de los votos para apoyarla, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La cobertura del tratamiento político de leyes. La opinión de los protagonistas. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Bueno, ahí tenemos imágenes del Congreso de la Nación, una linda imagen desde la plaza de los dos congresos en la noche de la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos haciendo el resumen, el resumen con la actualidad legislativa y las principales noticias del día las tienen aquí en Diputados TV, el resumen. La noticia en relación a los casos, a los nuevos casos confirmados de coronavirus aquí en la República Argentina, datos del Ministerio de Salud de la Nación, 1.374 nuevos casos. ¿Está bien? ¿Está confirmado? Sí, señor, confirmado. ¿Sabes que a mí me gusta dar también el número, no lo tengo acá, de las personas recuperadas? De aquellos que pasaron por COVID-19 y fueron recuperados. Bueno, ahora lo voy a buscar porque lo tengo y me parece un dato alentador. ¿Sabe por qué? Porque así como pasa en el mundo, también acá decís, bueno, si me enfermo, inevitablemente voy a terminar mal. No, hay un gran porcentaje que, la verdad, en total, pero hoy 10.000. Ahí está, gracias. 10.174 recuperados en total. Bien. Es un buen número. Es un buen número. 283 en el día de hoy. O sea, recuperados estamos hablando, ¿eh? Y 34.159 positivos acumulados en todo el país. O sea que está bien dar los positivos, está muy bien contar los recuperados y, por supuesto, lamentablemente, los números de víctimas, ¿no? Así es. Que ahí hay una discusión que tiene que ver, a ver, analicémoslo juntos los tres. Vos decís, bueno, murió un señor de 94 años, murió una señora de 73. Muy bien. ¿De qué murieron? No, tenían coronavirus. Muy bien. ¿Murieron y tenían COVID-19 o murieron por COVID-19? ¿Se entiende? Floyd, para poner un ejemplo extremo, vos sabés que dio positivo. Tenía COVID-19. ¿Pero de qué murió? Lo mató un policía con una rodilla en el cuello. Sí. Ahora, murió, tenía COVID, pero no murió por COVID. Y acá se dan muchos casos que tal vez es eso y no lo sabemos porque ese detalle no está, Claudio. Sí, lo que sí, digamos, tenemos dos parámetros. ¿No? Se entiende el ejemplo. Digo, es cierto que para poder ejemplificar está bueno que pensemos en un caso, en este caso estamos hablando de un asesinato extremo a partir de violencia policial. Exacto. En el caso del COVID, lo que nos encontramos es que en muchísimos casos son enfermedades prevalentes, que a partir de haber quedado infectados o infectadas por el virus, eso profundiza los cuadros que ya tenían. Y eso, digamos, para la mayoría de los especialistas es un deceso vinculado a la infección de COVID-19. O sea, no es, yo venía con un problema, tenía COVID asintomático,
pero fallecí por esa enfermedad preexistente. Exactamente. El caso de la criaturita de 7 años. El caso de la criaturita de 7 años, por ejemplo. Otro número que a veces no está, o que hay días que lo dan, hay días que no, o cuando hacen un panorama un poco más específico, es qué cantidad de internados hay ese día, o qué cantidad, porque uno lo tiene que sacar, digo, cuántos hay totales, menos los que se recuperaron. Porque tenés mucha gente que, a ver, tiene COVID, pero está en su casa. Claro, exactamente. Entonces o muchos tal vez tenemos COVID y somos asintomáticos. Forma parte del cálculo de que el 80% de los que afrontan ese riesgo o que afrontan una infección no entran en una situación que requiera internación. Ahí está. Ese es uno de los temas. Dicen los que saben, perdón Leo, que ojalá todos podemos, si todos estamos infectados asintomáticos, se terminó el problema, el virus va para otro lado. Vos sos inmune, entonces, ¿entendés? Y otro dato no menor, hay un proyecto de ley en relación al tema, es donar plasma. Aquellos que atravesaron COVID y salieron, ya están curados, bueno, donar plasma, ¿por qué? Porque va directamente a aquellos que sí están padeciendo el COVID hoy y los ayuda a recuperar. Exactamente. Eso está. Y es un proceso de experimentación. Hay 2 grandes experimentaciones en la Argentina, pero ya lo habíamos contado la semana pasada. A partir del Incucaiba han avanzado en la convocatoria para donar plasma, porque trabajar con plasma en distintos instituciones de la provincia de Buenos Aires ha dado resultados positivos, especialmente en la población que ya tiene enfermedades preexistentes, que estaba en una situación de población de riesgo, que al estar infectados afrontan un riesgo de vida, y a partir de este esfuerzo se ha logrado revertir la situación. Ustedes saben que hay 20 científicos argentinos de 2 universidades nacionales públicas que llevaron adelante una tirita que a vos te pueden hacer el testeo mucho más rápido que PCR. Así es. Y ya, sí, está aprobado por la ANMAT. O sea que me parece que es para presentarlo también, porque son datos que tienen que ver con científicos propios y de universidades públicas. Exactamente, y que permite un salto además en la velocidad para los testeos, para poder hacerlos más rápido. Florencia Can, infectóloga e integrante del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, esto decía. El número de casos pareciera que cada cierta cantidad de días va aumentando y se mantiene unos días en el mismo número, pero por supuesto que si uno hace las proyecciones, el crecimiento y según, digamos, la posibilidad y la estructura del sistema de salud en cada lugar, este colapso puede darse. Por eso es que uno tiene que ver qué fichas mover o qué cambios hacer para que esto no suceda, porque eso debería ser el límite, ¿no? Nadie debería quedar sin ser atendido o sin ser atendido como corresponde por un colapso del sistema de salud. ¿Ustedes imaginan hasta septiembre tener la cuarentena? Y algunos dicen un poco más. Bueno, y hasta fin de año. No a este nivel, pero bajándola progresivamente, ¿no? Pero imaginan en la realidad, en relación a todo lo que estamos... Yo entiendo el cuidarse, pero ¿cómo ser autoridad hoy, en medio de esta situación, es mucho más complejo que ser autoridad en Italia en su momento, o en España, o en el Reino Unido? Porque fue una cuarentena más corta, si bien tuviste una cantidad de personas fallecidas, pero, a ver, 1000 veces superior. Así es. Miles, pero hoy ser autoridad en una cuarentena que aparentemente, inevitablemente tenés que extender, es complejo, porque la sociedad ya te dice, o porque no se banca más en casa, o porque no se banca más sin salir, o porque no soporta la situación económica. Tal cual. Lo económico y lo psicológico es muy fuerte también, ¿eh? El tema psicológico está haciendo mucho en esta pandemia. En todas las, bueno, por eso son 90 días, son más de 90 días. ¿Y? 2 fotografías. Una, la que tiene que ver con el área metropolitana. La otra, con el proceso que empieza a suceder en el interior de la provincia, en donde empieza a ejercitarse la nueva normalidad. Ahí está, claro. Me parece que hay 2 escenarios que tienen que ver con retomar algunas actividades que posiblemente en el área metropolitana no las veamos por un largo tiempo. No solo en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el país. Exactamente, así es. En el país. Vos tenés, incluso ya están analizando el regreso de las clases, están disfrutando de sus vacaciones, Jujuy, por ejemplo, por tomar una, y acá en conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, bueno, están ahí, que
¿retrocedo en fase o no retrocedo? Y en medio de esto, una realidad que también vamos a ser sinceros, de hecho, mucha gente ya rompió la cuarentena. Vamos a ser sinceros. Sí, es muchísimo. Vamos a ser sinceros, y políticamente, ¿no? Creo que terminó siendo bueno que haya un gobierno de un signo político y un gobierno de otro signo político en lo que es el AMBA por ciudad y por el conurbano, porque imagínate, dos gobiernos del kirchnerismo, ponele. La gente enojada porque quiero volver a trabajar o con este discurso. Así balancean. Así balancean un poco y no se puede largar del todo la gente por esto de la antipatía política con uno o un sector. Porque no nos olvidemos que antes de esto estaba la grieta a full. Sí, pero me parece ante la necesidad económica no hay ni signo político, ni grieta que valga. Prevalece la necesidad, la urgencia. ¿Me entendés? Pero el análisis tuyo es válido, está muy bien. Florencia Kahn decía esto. A ver, segunda parte. Lo que sí me preocupa es esto que se llama enfodemia, que tiene que ver con la cantidad de información y, digamos, incluso artículos científicos que circulan en los medios sin por ahí que pase por un filtro de alguien que pueda analizarlo. Entonces, muchas veces por sacar un titular o por poner una nota, se dan noticias que terminan siendo, en muchos casos, noticias falsas o mal interpretadas. Lo que yo creo también es que hay un nivel de incertidumbre que tenemos todos, incluso nosotros los infectólogos, porque nunca vivimos una situación así, porque esta es una situación inédita, este es un virus nuevo. En el 2009 tuvimos una pandemia que no tuvo nada que ver con esta, entonces creo que hay un cierto nivel de incertidumbre que produce angustia, que nos produce angustia a todos, y creo que eso es como lo más difícil de manejar. Bueno, qué bien que se reconozca eso, ¿no? Porque es todo tan incierto que, no sé, el sistema de salud, el tiempo cuando esto termine lo dirá. Pero fíjate que nos mandaron a todos a la caverna, vamos a la cueva. O sea, con tanta ciencia de avanzada, y nos mandaron a todos a estar ahí guardaditos en casa. Y a pesar de todo, mirá la cantidad de muertos en el mundo. El tiempo dirá si fue un fracaso o fue un acierto lo que se hizo como se pudo en distintas zonas del mundo. Hablando de la República Argentina, nos vamos a Chubut. Allí está Ignacio Torres, diputado nacional del PRO por Chubut. Ignacio Eduardo Serenellini, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Disculpas si se escucha medio mal porque hay algunos problemas de conectividad. No, se escucha perfecto, por lo menos nos escuchamos muy bien. ¿En qué fase está Chubut en este momento? Chubut en este momento está volviendo a lo que es la fase 2. Tuvimos, en esta última semana se triplicaron los casos, por lo tanto se tomó la decisión de volver a lo que es la fase 2, sobre todo en los principales centros urbanos. Estoy hablando de Comodoro Rivadavia, de Rawson, Trelew y Puerto Madryn. Obviamente no hay conocimiento certero de en el corto plazo cómo va a impactar esto que se triplicaron los casos, pero esperamos que en breve podamos tener conocimientos certeros. Están haciendo más test, pero lo que preocupa fundamentalmente en Chubut es que no arranque el sistema de salud. A diferencia de otros distritos donde la preocupación es que no se sature, en el caso puntual de Chubut, hace pocos días presentaron la renuncia los directores de los hospitales más importantes de la provincia por problemas en el retraso del pago de sus haberes. Así que la verdad que la situación es verdaderamente preocupante. O sea que, a ver, en una situación en emergencia, sumado a esto que están viviendo, es preocupante porque van a requerir personal tal vez de otras zonas. Sí, la verdad que es preocupante porque incluso hay amenaza de conflictividad social, de movilizaciones, de manera que la crisis institucional que estamos viviendo en la provincia atenta contra las necesidades del protocolo sanitario que tenemos que tener justamente de distanciamiento social y demás. Para contextualizar un poco, esto tiene que ver con que hace prácticamente 3 meses que muchos empleados públicos no cobran sus saberes en tiempo y forma, entre ellos personal de la salud, jubilado, y justo en un momento donde se disparó la cantidad de casos en una provincia que hasta hace muy poquito, hasta hace
10, 15 días estaba prácticamente blindada. Eran muy pocos los casos que teníamos y no había circulación comunitaria. O sea que estaban identificados los casos que habían venido principalmente de Capital Federal y algunos del exterior. Diputado, sí. Una pregunta, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Tal como usted dice, nosotros estamos a un paso de cumplir ya 90 días de aislamiento social obligatorio y preventivo. En ese contexto quería preguntarle, cuando usted dice que el sistema de salud no arranca, quería preguntarle a qué se refería, porque, digamos, los medios nacionales se han hecho eco de la conflictividad en su provincia, pero como usted bien dice, hasta hace aproximadamente 2 o 3 semanas el nivel de contagios era mucho menor y el nivel de reclamos era igual, pero los trabajadores de la salud estaban afrontando la situación. ¿Cuáles son las situaciones que lo llevan a usted a decir que el sistema de salud de su provincia no arranca cuando estamos a un paso de cumplir los 3 meses de cuarentena? Principalmente que los contagios también responden a variables que son exógenas a la gestión de gobierno. Entre otras cosas, tuvimos un caso de un barco pesquero que fue lo que desencadenó en la zona sur de la provincia un aumento considerable de los casos, que esto se dio esta semana. Antes no había sucedido esto. Y digo que no arranca fundamentalmente porque no es solamente cumplir con el pago de los haberes del personal de la salud, sino también cumplir con los proveedores de la provincia que, para brindar lo mínimo indispensable que tiene que brindar a nivel prestacional un sistema de salud. Cuando no se le paga a los proveedores lo básico, estoy hablando de gasas para tener en los hospitales rurales y subzonales que tenemos en la provincia de Chubut, la verdad es muy difícil pensar que podemos contar con una matriz sanitaria que esté a la altura de las circunstancias. Más teniendo en cuenta que hace pocos días se amenazó con dejar acéfalo prácticamente a todo el sistema sanitario de la provincia, que, insisto, estamos atravesando una crisis económica y financiera realmente muy importante, pero hay que tener en cuenta que seguimos viviendo en un país federal con asimetrías muy importantes, por lo tanto es necesario que Nación contemple lo que esté pasando en Chubut, justamente por lo menos para tener un salvataje financiero a corto plazo y poder contar con lo mínimo indispensable en materia de sanitaria, ¿no? Por lo menos de lo público. Ahora, diputado, imagino yo, la sociedad, la comunidad, ante esta realidad, me cuido mucho más, porque si tengo el servicio de salud, como usted dice, acéfalo, y peligra, digo, me cuido porque llego a tener un problema, ¿a quién recurro? Sí, coincido, eso desde el sentido común está clarísimo. El tema es, yo te pido que te pongas en el lugar de un jubilado o un trabajador que hace 3 meses que no está cobrando y que tiene que sostener a una familia, que no la puede alimentar porque hace 3 meses que no le ingresa un peso a una economía familiar por falta de cumplimiento del gobierno para miles de familias de chubutenses que, entendiendo la situación de la pandemia, no es por capricho que hay conflictividad social, sino que responde justamente a una situación realmente muy angustiante donde muchos, sobre todo del área de la educación y de la salud, decidieron manifestarse sabiendo que estamos en un contexto realmente complicado, pero decidieron manifestarse porque hace 3 meses que no cobran. O sea, es situación pre-pandemia. Es situación pre-pandemia y es situación actual, porque hay que entender algo también. La crisis económica de Chubut no responde a la situación coyuntural de la pandemia, sino que hace mucho tiempo que venimos atravesando este problema de pagos escalonados, de distintos reclamos y demás. A otros distritos esta pandemia los encontró en una situación mucho mejor desde lo institucional, desde lo económico y desde lo financiero. El caso de Chubut, lamentablemente, nos encontró atravesando la peor crisis económica y financiera de nuestra historia. Por lo tanto, eso resiente todo, resiente la salud, la educación, la seguridad, hasta el punto de que hay un manejo prácticamente anárquico de los 3 poderes, donde no puede sesionar la legislatura. Esto es lo preocupante. Por eso amerita, insisto, que el gobierno nacional tenga una mirada excepcional para una provincia que necesita
de manera urgente que se intervenga por parte del Gobierno Nacional en materia económica para poder cumplir lo mínimo indispensable que un Estado benefactor tiene que brindarle a su ciudadanía, más en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Diputado, Leonardo Fredes lo saluda. Le consulto, el sector turístico seguramente está totalmente impedido de trabajar. Ahora, en el sector pesquero y en el sector petróleo, ¿cómo es la actividad? ¿Se está desarrollando algo? ¿Hay mínimo como considerados esenciales o también está totalmente inactivo? Bueno, con este repunte de casos que hubo en estos últimos días, lamentablemente no se pudo avanzar en un esquema de corredores o burbujas turísticas donde teníamos la esperanza de poder reactivar, en el caso de la Península Valdés y Cordillera, lo que era el turismo interno. Lamentablemente, con estos últimos datos, esto se complicó y tuvimos que retroceder a fase 2. En materia de pesca, el hecho de que los principales contagios de la zona sur de la provincia se hayan dado justamente por el contagio de un barco de la flota colorada, esto generó que obviamente los puertos revean sus protocolos, por lo tanto que ahora está totalmente vedada la pesca en toda la provincia. Y en materia del petróleo, ahí hay otro tema que tampoco tiene que ver con la pandemia, sino que tiene que ver con variables de mercado que en algún punto indirectamente sí tiene que ver, donde hubo una caída muy importante del precio del barril criollo. Hoy el Gobierno Nacional tuvo la iniciativa de sostener el precio del barril, pero ese precio sostén que contempla, entre otras cosas, la suspensión de las retenciones del derecho de exportación, no está cumpliéndose como debería, y esto afecta también a las arcas del gobierno provincial, un gobierno que tiene una altísima dependencia de las regalías petroleras, o sea que por la baja de producción, sujeto a la baja del precio del barril criollo, esto tiene un impacto más que considerable en la recaudación de la provincia y de manera secundaria en la coparticipación interna a los municipios. Bueno, y ahora se va a sumar el problema económico interno, donde también van a tener una nueva baja en la recaudación. Eso está pasando en todas las provincias de la Argentina. Eso lo van a sentir sobre esto que ya están sufriendo. Sí, por eso esta es una cuestión que cada provincia tiene sus distintas realidades. Insisto con el punto de concebir al gobierno como un gobierno federal. ¿Por qué planteo esto? Porque sistemáticamente todos los meses estamos emitiendo cientos de miles de millones de pesos. Y la realidad es que no hay un criterio federal a la hora de ejecutar esos recursos. Esa voracidad del gobierno por concentrar esos recursos para cubrir obviamente un montón de baches en un contexto donde hay una caída de la recaudación, no se ve reflejado en un criterio objetivo a la hora de distribuirlos internamente. Un ejemplo son los famosos aportes del Tesoro Nacional, que se utilizan de manera discrecional para poder ayudar a distritos que tengan algún desequilibrio económico y financiero. Hoy Chubut, esto no es una cuestión partidaria, porque Chubut es oficialismo, es parte del Frente de Todos, pero es la anteúltima provincia en términos reales en haber recibido recursos por aportes del Tesoro Nacional. De manera que en el corto plazo esperemos que haya alguna medida de urgencia para poder cubrir, por lo menos empardar las cuentas de tener el sistema de salud, los salarios del sistema de salud cubiertos en el corto plazo. Eso le quería preguntar, diputado. Hoy el ministro Guado de Pedro, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, anunciaron préstamos blandos para 4 provincias, para Santa Cruz, para Misiones, para Córdoba y para Santa Fe. Hace aproximadamente 15 días también el Poder Ejecutivo Nacional hizo una entrega también de créditos y también de aportes del Tesoro Nacional para la provincia de Neuquén, especialmente después de haber fijado el valor testigo del barril de petróleo. Quería preguntarle si esa es su expectativa, si lo que usted está planteando, el escenario preocupante que está planteando en la provincia, es precisamente para acompañar un planteo de la provincia para poder recibir más ayuda en materia de aportes del Tesoro Nacional y de créditos blandos para la emergencia, como están entregando a otras provincias.
Sí, a ver, en primer lugar, a nadie le gusta vivir de prestado. Esto es una realidad. Yo creo que en Chubut tiene que haber una agenda de crecimiento para poder justamente ir empardando las cuentas de ese déficit primario que se ha acrecentado en estos últimos meses. Por otro lado, yo creo que esas partidas extraordinarias, creo que en aporte del Tesoro está alrededor de 120.000 millones de pesos, tienen que coparticiparse. No puede ser un criterio discrecional. Esas partidas, ese dinero, que es dinero de todos los argentinos, y que nos pone en riesgo también a todos los argentinos eventualmente en caer en una mega o una hiperinflación, tienen que coparticiparse a todas las provincias y no concentrarse en la zona centro, capital, federal y provincia de Buenos Aires, repartiendo migajas al interior profundo de nuestro país, o incluso utilizándose políticamente para disciplinar a los intendentes o a los gobernadores amigos del poder. A mí me preocupa seriamente que en esas ejecuciones que recién hacías hincapié de aportes del Tesoro Nacional y créditos blandos, Chubut no se haya tenido en cuenta, sabiendo que es la provincia que en peor estado económico y financiero e institucional está en toda la República. Ignacio Torres, gracias, diputado, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, un saludo a todo el equipo del canal. Muy amable, gracias. Se registraron 1.374 nuevos contagios de coronavirus en todo el país. Son datos del Ministerio de Salud de las últimas horas. Y estamos hablando de una situación con expectativa porque no sabemos dónde termina esta historia. Fíjate, cada provincia, uno cree el interior está todo bien, el problema es Gran Buenos Aires y Capital Federal. No, señor. Ni en cuanto a los contagios, ni en cuanto a lo económico. Exactamente. Esto que vos planteaste está muy bien. Decís, bueno, a ver, vamos a agarrar de la torta de dinero, tomá. Y Chubut, ¿por qué no? ¿Por qué creen ustedes que no? No, me parece que juegan los colores políticos, ¿no? Ajá. Definitivamente. Y Chubut es una provincia que no... Hay como un gobierno un poco híbrido, ¿no? No es del todo kirchnerismo, entonces no tampoco pero peronismo. Ante la necesidad federal, digo, una pena, ¿no? Porque si es todo lo que dice acá el diputado... Se abren dos discusiones. Una que la mayoría de los representantes de las provincias todavía no abordan, que tiene que ver con los métodos de distribución de los ATN. Especialmente la provincia de Neuquén venía planteando la importancia de que la distribución de los aportes del Tesoro Nacional sean distribuidos de otro modo a partir de un cambio en el decreto presidencial que los reparte. Ahora, la mayoría de los diputados de las provincias abordan esta discusión, pero no quieren discutir el tema de la coparticipación federal, aunque hay que tener presente que hace aproximadamente 40 días el presidente Alberto Fernández, en una de sus visitas al interior, había planteado, tiró la posibilidad de sentarse a rediscutir un poco los métodos de repartir la coparticipación federal. Que corresponde ser discutido, ¿no? Escuchar a cada uno. Es un tema pendiente que está eternamente pendiente. ¿no? Y no se afronta. Bueno, vamos, acá sí hay necesidad. Vas a ver en detalle lo que tiene que ver con Mundo Villa. Allí Joaquín Ramos viene con el merendero Bigotitos Blancos del Fuerte Apache. Mirá. Vamos a ver el video de Gustavo Sakic, que es coordinador del comedor Bigotitos Blancos, y están haciendo un trabajo enorme adentro del barrio. Hola, buen día. Soy Gustavo Ariel de Sakic, coordinador del comedor y merendero Bigotitos Blancos, representante de Mundo Villa. Queríamos pasarle a contar a toda la gente cómo vivimos acá el COVID-19 en nuestro barrio. Bajamos con los colaboradores y con este equipo de fumigación que nos dio la municipalidad. Salimos a fumigar todos los juegos, todos los nudos, las pasarelas, las torres, ya que nuestro intendente Diego Valenzuela nos provee de todas las herramientas. Nosotros tenemos que poner un poquito de voluntad, cada vecino y cada integrante acá del comedor, como son las colaboradoras también que vienen, ayudan y le ayudamos al barrio y a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Siempre está en el cuidado de los chicos, en el cuidado de nuestros vecinos, en conseguir la mercadería para hacer las ollas populares. También quiero agradecer a todos los vecinos que ponen empeño, a los integrantes, a los colaboradores, en cocinar y cocinar rico para que la gente más humilde reciba su plato calentito de comida a la noche. Y le exigimos a la gente que vengan con barbijo y que no manden a los chicos.
Y bueno, eso es lo que estamos viviendo acá en Fuerte Apache, digamos, lo mismo que están viviendo los vecinos de otros barrios. Bueno, chicos, queremos agradecer por los barbijos. Gracias. Y vamos por más, de esta salimos todos juntos. Muchísimas gracias y de corazón. Bueno, el trabajo allí de Mundo Villa, contándote los detalles y cómo funciona el merendero Bigotitos Blancos del Fuerte Apache. Agenda del día de mañana, fíjate acá todos los detalles como solemos hacer en nuestro resumen del día. Bueno, ahora la agenda en relación a la actividad aquí en Diputados. Mañana miércoles 17 de junio. 17. Comisión de Legislación del Trabajo, 15 horas, reunión informativa con el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni. ¿Qué decías, perdón? No, que se cumplen el 20, 3 meses de cuarentena. Los 3 meses de cuarentena, sí, ya señor. ¿Tenés alguna línea en relación a lo de la reunión de mañana? ¿Qué viene a hacer Hay un gran interrogante con el ministro Moroni, que precisamente en la reunión anterior, como habíamos dicho hace minutos, el ministro había planteado la necesidad de presentar un estatuto para regular a los trabajadores de las aplicaciones, especialmente de delivery. Desde que el ministro habló de ese tema, la Comisión de Legislación Laboral avanzó en la reglamentación del teletrabajo, pero nos encontramos con la discusión de la reglamentación de los trabajadores de las aplicaciones, que está en una nebulosa. Por una parte, las grandes preguntas de si el Ejecutivo va a mandar un estatuto. Cuando vos decís las aplicaciones, ¿te referís solo a delivery? Porque aplicación también es Uber. Bueno, por todas. Ejemplo, es que ¿no? este es el tema. Todas esas aplicaciones es una de las grandes preguntas de la legislación laboral. Exactamente, tal cual. Claro. Y además en el medio nos encontramos con otro tema que tiene que ver con la ley de economías del conocimiento. Sí. Mientras la discusión, y todavía no vuelven las sesiones en esta casa para volver a tratar la ley de economías del conocimiento, eso también está vinculado con una de las discusiones de si esas empresas van a poder acceder a las ayudas y los subsidios para economías del conocimiento, porque hay un tema que tiene que ver con si pueden aplicar cuando precarizan. Esta es la otra gran pregunta que tiene que ver, que obviamente tenían que atravesar la discusión del teletrabajo, pero digamos, el gran tema es este. En todas estas empresas, por lo menos el tema delivery y conocimiento, mucha gente joven, muy joven, donde para muchos es su primer empleo. Así es. Y para muchos el caso del delivery es su salida laboral. Exactamente. Entonces, por eso las manifestaciones de los últimos días, ¿no? Por eso vos decís, a ver, ¿por qué manifiestan todos estos chicos? Bueno, vos fijate, bueno, acá es parte lo que cuenta Claudio, ¿no? Es decir, bueno, formalicemos esto. Yo pensé que era todo formal, mirá, ese trabajo. Tal cual. Y este es uno de los temas. Porque sobrevuela. Ojo, son empresas que, a ver, al restaurante le cobran comisiones importantes. Exactamente. Por eso. Para poder llevar la mercadería. El pibe cobra y espera la propina. Entonces, antes de las aplicaciones, los motoqueros me acuerdo que trabajaron muchísimo y estuvieron siempre como al margen, y conocí a muchos chicos que estaban tratando de sindicalizarse para tener algún derecho o algo, porque era los restaurantes que tenían su motito en la puerta, sin las aplicaciones nuevas. Ahí es otra situación. Ahora es masivo. Claro. Insisto, vos los ves por la calle y ya sabés quién es quién. Son 2 o 3 empresas fuertes. Es más, y un poco mirá si era demonizadas. precario lo que vos planteás a estas empresas, a las aplicaciones, que muchos sabés que su sueldo era la propina. Exacto. Sí. O sea, vos tenés suerte que yo te dejo que repartas la pizza que vendo. Exacto. Y tu sueldo es la propina. No, y la moto un día no les andaba o les pasaba algo, problema tuyo, hoy no está vos, llamo al otro, hoy no reparto. Digo, era ningún tipo de garantía. Bueno, ¿esto decís que se trata mañana? No, pero va a formar parte de uno de los grandes interrogantes. Porque no es solamente el tema del teletrabajo, sino la otra gran discusión que viene sucediendo, que tiene que ver con que la mayoría de los diputados con quienes hemos tenido el placer de preguntarles sostienen de que esas aplicaciones generan trabajo. La gran pregunta es cómo lo van a generar y cómo se puede reglamentar. Es cierto que generan trabajo, es real. Y otro punto en el tema de teletrabajo, algún diputado kirchnerista anduvo diciendo el fin de semana que posiblemente mañana haya dictamen. Bueno, perfecto. Mañana lo sabremos. El resumen lo tenemos aquí al final del día, como en cada jornada. Recordamos 1.374 nuevos contagios de coronavirus, coronavirus COVID-19 en toda la República Argentina. 1.374 nuevos casos, ¿sí? Así es, sí, señor.
¿Qué tenés ahí, Claudio, antes de irnos? Una novedad vinculada con la cantidad, con los esfuerzos que van a hacer en provincia, nación y ciudad de Buenos Aires para controlar el transporte. A partir de mañana, el ministro Meoni y sus pares de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires acordaron reforzar los controles en el ingreso y la salida de los transportes. Exactamente. ¿Y eso qué significa? ¿Subirán a pedir los permisos? Una multiplicación de los agentes de seguridad vial, un control mucho mayor en todas las estaciones de tren y también en distintos ingresos de colectivos de transporte público. Solamente en el ingreso y también en la salida van a pedir mucho más los permisos. Bien informado, Claudio. Sí, sí. Bien informado. Un lujo tenerlo, Leo, compañero. muy bien informado. Muy bien, yo más o menos. Yo voy. Chao, muchachos. Gracias. Gracias a todos. Chao.